Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a un nuevo seminario de XTV. El día de hoy vamos a estar con Santiago Espinosa, profesor de Finanzas y Inversiones, para que obviamente nos acompañe y nos ayude a aprender aún más acerca de los ETF. Así que tenemos harto que aprender. Santiago, Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas bien? te escucho perfecto, se escucha excelente. ¿Cómo estás tú? Todo bien, todo muy bien afortunadamente. La verdad que muy feliz de estar acá con todos ustedes, con todas las personas que se van conectando y pues de poder compartir conocimiento. Excelente, excelente. Mira, ya tenemos ahí por lo menos un comentario. Vayan confirmando si es que tenemos audio y video que se escucha bien para que obviamente podamos comunicarnos. Y un saludo, Diego, buenas tardes. Así que vamos comenzando con lo primero que sería que lo que vamos, a lo que vinimos, que sería ver ETFs. Correcto, correcto, tal cual. Y justamente nosotros en esta sesión del día de hoy queremos hablar de los ETFs porque los ETFs sin ninguna duda han representado una de las mejores oportunidades de inversión a nivel global. Para los que no sepan qué es un ETF en inglés traduce Exchange Traded Fund y eso en español significa un fondo indexado. Es decir, un fondo indexado es como una bolsita y dentro de esa bolsa hay una serie de activos a los cuales vamos a acceder a través de la compra de esa bolsa. Esos activos pueden ser acciones de Chile, pueden ser acciones de Estados Unidos, de Colombia, pueden ser incluso alguna criptomoneda como el Bitcoin, pueden ser commodities, propiedad raíz, entre otras cosas. Y esto, de acuerdo a Warren Buffett, es quizá el mejor producto para invertir a nivel global. Entonces, hoy quiero que hablemos un poco de eso. Antes de comenzar, quizá a hablar un poco más sobre los ETFs, me gustaría preguntarte, Pablo, ¿tú qué experiencia has tenido con los ETFs? ¿Cómo los conociste? ¿Has invertido alguna vez en ETFs? Sí, mira, yo los vengo estudiando desde que estaba en la universidad, en aquellos años. Ya pasaron hartos años, pero en ese tiempo ni les tomé mucho en cuenta. Obviamente entendí un poco la relación que se genera en el mercado. Obviamente uno lo primero que se pone a estudiar es el S&P 500. Pasó bastante tiempo después en que entré en mi primer ETF y ni siquiera invertí en el S&P 500. Yo invertí en otro un poco más innovadores como en temas de energía renovable, de hidrógeno específicamente. También hay otro que es solamente de energías limpias, que no solamente contiene la batería de hidrógeno, sino que también considera la eólica y otras más que obviamente se están desarrollando, y la automatización y la robótica. Y en un ETF de agua, que está dentro de XTB, que tú puedes invertir en empresas que están actualmente trabajando en agua. Entonces es un sinfín de ETF que uno puede descubrir. Y lo otro es que una inversión también un poco más segura y pasiva que te puede dejar buenos dividendos a través, obviamente, buenos dividendos porque son empresas, como tú bien mencionabas, que son acciones y que te van pagando mensual. Una buena oportunidad para los que obviamente están pensando en recibir dinero en el corto plazo. O sea, corto plazo, no pensando en años para poder recibir algún tipo de ingreso, sino que en trimestre o semestre, dependiendo del tipo de activo que vayamos encontrando. Me acuerdo incluso que de ahí por ahí analizando encontré uno que era de mensual. No le presté mucha atención, pero supe que había uno mensual. ¿Y a ti cómo te ha ido, Santiago, con ETFs? Bien, bien. No, pues primero me siento como muy identificado con esa historia y un Ujú, poco, digamos, de todo lo que estás comentando. Mi historia con los ETFs también comenzó hace un par de años y la verdad es que soy un gran fan de Warren Buffett ujú. y en alguna entrevista hace mucho tiempo escuché que Warren Buffett dijo que cuando a él le preguntan siempre cuál es el consejo que usted le puede dar a cualquier persona para volverse millonario, y él dice, es muy sencillo y yo siempre lo digo, pero lo voy a decir una vez más. Y es que una persona debería invertir el 90% de su dinero en un ETF que rastree al S&P 500, que es el índice de las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, como mencionado Pablo. Entonces, yo desde ese momento empecé a invertir justamente en un ETF que tuviera exposición al S&P 500, a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Sin embargo,
Yo sí, a pesar de que recibía los dividendos, se recibe de forma trimestral, como Pablo mencionaba, los ETFs también nos pueden pagar dividendos. Durante algunos años hice esto, pero después, para mi caso particular, me enteré que quizá el hecho de recibir esos dividendos, a pesar de que es muy interesante, puede que no sea la mejor opción. Y eso es algo que quiero que justamente revisemos en esta sesión, porque va a ser algo clave para tomar la mejor decisión de inversión de nuestro dinero. Entonces, lo que quiero hacer en este momento es compartirles un momento mi pantalla para que lo podamos ver. Mira, y antes que te pueda que compartamos la pantalla, te quería ¿Ibas a contar decir algo, una, Pablo? sí, quería comentarte una anécdota que hoy día estábamos conversando con el jefe de análisis de XTV. Y en eso está ahora unos videos memes que están saliendo por unos tipos que están, que son, para mí son divertidos, porque obviamente uno que está dentro del mundo financiero conoce lo que obviamente lo que es estafa y lo que no es estafa. Y es como bro, mira mi reloj, cuesta $30.000 y es lo que tú ganaste en un año, o quizás en toda tu vida. Y nos reíamos de aquella situación. Y, y entre eso, de las tallas y tallas que nos estábamos riendo, va y me dice, oye, pero te compraste un auto bastante caro tú también. ¿Qué habría hecho mejor si ese dinero mejor lo habrías depositado en el SP 500 y realmente podríamos haber tenido más dinero que el que tenemos hoy? Y uno a veces toma esas malas decisiones, que es lo mismo que tú mencionabas, que obviamente pues, uno podría tener más dinero. Y uno a veces toma ciertas malas decisiones que las pudimos haber aprovechado mucho mejor. Y claramente ahora que tú la presentación vas a mostrar que en ese caso, con esos $25.000, uno realmente le pudo haber sacado el provecho y haber duplicado ese dinero, que en vez que ahora ya va prácticamente, si vendo mi vehículo en 12.500, $15.000 que se debe estar depreciando. Claro, claro, claro. Es una muy buena anécdota. Al final, recuerden que el interés compuesto y el tiempo son nuestros grandes aliados. Entre más tiempo tengamos para invertir, mejor van a ser los resultados de la inversión. Vamos a ver ahora sí la pantalla y te voy a pedir por favor, Pablo, si me confirmas si se puede ver. Dame un segundo. Sí, estamos ya con ahí la pantalla. Ahí se alcanza a ver distributivo y acumulativo. Perfecto, excelente, muchas gracias. Entonces, ya Pablo y yo explicamos un poco sobre qué son los ETFs y algunas de sus bondades. Y acá, esto no es recomendación de inversión, simplemente es un estudio de algo que yo les quiero presentar. A nivel mundial, nosotros tenemos dos tipos de ETFs. Tenemos ETFs distributivos y tenemos ETFs acumulativos. Un ETF distributivo generalmente va a ser un ETF que me distribuye dividendos. Como Pablo mencionaba, hay ETFs que te pagan dividendos con cierta periodicidad. La mayoría de los casos son dividendos que te pagan de forma trimestral, pero como Pablo mencionaba, hay algunos que te pagan mensualmente también. Y por otro lado tenemos los ETFs acumulativos. Los ETFs acumulativos son ETFs que no te pagan el dividendo, pero no porque no tengan dividendo. No te lo pagan porque lo reinvierten automáticamente dentro del ETF. Entonces, cuando yo estuve haciendo mi revisión de distintos ETFs a nivel mundial, me encontré con lo siguiente. Me encontré con que este ETF que tenemos a mano izquierda de la pantalla, que se llama VOO, que es Vanguard S&P 500 ETF, es un ETF distributivo muy famoso a nivel mundial. Es decir, es un ETF que te distribuye dividendos de forma trimestral. Acá tengo la gráfica durante el último año. Mira que la gráfica, a pesar de que tiene subidas y bajadas, en el largo plazo es ascendente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Hay algo acá que me parece muy interesante y es que sin haber hecho absolutamente nada, tú en un año te hubieras ganado un 23.67% sin haber hecho absolutamente nada. Entonces, nada más pensemos en un comparativo versus otro tipo de inversiones. Yo sé que a nivel mundial a todos nos han metido en la cabeza mucho la idea de que deberíamos comprar una casa o un apartamento, un departamento y ponerlo a rentar
y que eso es la mejor inversión de todas. Pero realmente es muy difícil que esa inversión te pague más de un 23% al año, como estamos viendo esto en pantalla. Entonces, acá demuestra que hay una rentabilidad interesante. Por otro lado, a mano derecha de la pantalla tenemos otro ETF. Se llama el iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD. Este ETF, por el contrario, a pesar de que también rastrea el S&P 500, es decir, mira que ambos rastrean el mismo índice accionario, este aumentó 25.45% en el último año sin hacer nada. ¿Cuál es entonces la diferencia? Porque si ambos ETFs rastrean exactamente el mismo índice accionario, que es el S&P 500, porque uno rentó 23.67 y este 25.45. La respuesta es por lo que yo les mencionaba, y es que el distributivo te paga los dividendos, pero no los acumula dentro del ETF, mientras que el acumulativo sí los acumula dentro del ETF. ¿Cuánto es el dividendo entonces del distributivo? Miren que por acá abajo en la pantalla yo estoy dejando esta información. En dividendo, tenemos que el dividendo es del 1.22% efectivo anual. Más o menos, esto es un promedio. Es un promedio, no tiene por qué ser exacto. Estaríamos diciendo que si yo sumo este 1.22% más este 23.67, ahí tendría la rentabilidad total de este ETF. Por el contrario, en este, el dividendo sería cero, pero porque ya está incluido dentro de la rentabilidad. Y por último, a tener en cuenta, es muy importante el costo de administración. El costo de administración de este ETF es de 0.03% efectivo anual. Es decir, si tú inviertes $1,000 y los dejas un año en este producto, te van a cobrar aproximadamente 0.03%, es decir, 30 centavos en todo un año. 30 centavos en todo un año. Eso es muy diferente a la comisión que te va a cobrar un banco o un fondo de pensiones, que te van a cobrar comisiones mucho más elevadas por hacer esto. Por ejemplo, en el caso de un país como Colombia, principalmente, en Colombia incluso estas instituciones te cobran una comisión del 3%. 3% versus 0.03 es 100 veces más caro. Entonces acá un poco mi reflexión es, ¿tú estás dispuesto a pagar 100 veces más por el mismo producto? Yo no estoy dispuesto. Y es por eso que también acá en esta sesión queremos mostrarles cómo ustedes no tienen que pagar comisiones excesivas y cómo invertir de una forma muy fácil, sencilla y barata en este tipo de productos. Hasta acá, ¿cómo vamos, Pablo? Bien, bien, mira, y te dejo una pregunta. Ahora, ¿es para todo el acumulativo o hay un escenario para cada uno? Por ejemplo, si yo soy Pablito ya a punto de jubilarme, sería mejor, o sea, tengo 70 años, quiero invertir mi dinero. ¿Cuál sería mi mejor opción? ¿Sería que me metan en un acumulativo o a lo mejor en un distributivo para poder aprovechar un poquito mi capital? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Me encanta esa pregunta porque las personas simplemente ven esta gráfica y dicen, ah, bueno, el mejor es el acumulativo. ¿Por qué es el mejor? Porque es el que más paga. Y no, no necesariamente este es el mejor. El mejor es el que más se acomode a tu estilo de inversión y a tu perfil de riesgo. Porque, por ejemplo, como decía Pablo, si yo soy una persona mayor y que quizás yo no tengo muchísimos años por delante, pero quiero es ir recibiendo un poco del capital invertido para vivir en mi día a día, pues puede ser que la mejor opción sea un distributivo, porque el distributivo me va a pagar rentas trimestrales o rentas cada cierto tiempo, dependiendo del ETF. Pero quizás si yo soy alguien mucho más joven y que tengo toda la vida por delante, puede ser que el acumulativo sea más interesante porque en el largo plazo la diferencia entre el acumulativo y el distributivo va a ser mayor. Entonces creo que depende un poco del caso de cada quien. También pregúntate tú como inversionista, si tú como inversionista consideras que tú puedes invertir a muy largo plazo y nunca ganar nada hasta el día que vendas, o si tú por el contrario dices, no, yo quiero recibir rentas desde ya, porque es que yo siento que si no gano nada desde ya, yo no estoy invirtiendo nada y estoy perdiendo mi dinero. Entonces, ¿qué tipo de inversionista eres tú? Eso es lo más importante a tener en cuenta para que podamos elegir el mejor ETF. ¿Tú qué consideras, Pablo? ¿Tú qué Es, dirías?
Exactamente igual. Si obviamente yo no tengo ni un peso, o sea, ni un peso ahorrado, pero estoy generando ingresos actualmente, lo mejor y que quiero obviamente fundar este dinero para futuro, para que obviamente yo tener un respaldo económico, lo mejor sería estar en un acumulativo porque nos permite generar rentabilidad en una velocidad mayor para obviamente ir acumulando más dinero. Pero si al contrario, por ejemplo, un caso similar, recibí una herencia de $1.000.000 y no quiero volver a trabajar nunca más, lo mejor sería que yo ponga todo el dinero en un distributivo y viva solamente de los dividendos, porque el dinero no se me iría depreciando con el tiempo. El dinero seguiría creciendo y además yo podría disfrutar de ese dinero que queda disponible para yo poder gastar en el día a día. Correcto. Y acá quiero mencionar un punto que es muy importante, pero esto sí quiero aclarar que puede variar dependiendo de tu país, entonces tienes que revisar la norma en tu país. Y es que dentro del ETF distributivo, este dividendo que tenemos acá del 1.22%, que recordemos que es un aproximado, puede que no sea exacto, pero que es un aproximado, depende de tu nacionalidad cuánto te van a pagar. Porque si tú no eres estadounidense, lo más probable es que a ti de este dividendo te descuenten un 30%. Es decir, si yo, por ejemplo, no soy estadounidense, sino que soy colombiano, si a mí me pagan $100 en dividendos de un ETF estadounidense, me van a quitar $30 de esos $100. ¿Por qué? Porque la IRS, que es como la institución fiscal, la que se encarga de los impuestos, de los tributos en Estados Unidos, a los que no son residentes les quita un 30% del dividendo. Incluso te pueden quitar más porcentajes dependiendo de tu país. Yo les cuento que en Colombia, las personas, además de ese 30% que pagan en Estados Unidos, en Colombia la institución fiscal que se llama la DIAN cobra un 5% adicional. Es decir, a una persona colombiana le quitan un 35% de este dividendo. Yo no sé, Pablo, si tú sepas si para Chile aplica exactamente lo mismo. Yo sé que en Chile también a las personas les quitan el 30%, pero escuché alguna vez que hay un acuerdo entre Chile y Estados Unidos que algunas personas pueden ejecutar para que no les quiten el 30, sino que les quiten creo que únicamente el 15 o no les quiten nada. Pero no estoy seguro. No sé si tú sabes alguna información al respecto. Sí, pero de momento ese acuerdo para los ETF norteamericanos todavía en XTB no aplica, pero vamos a tener unas noticias pronto, porque se vienen cambios en XTB bastante positivos que todavía no me puedo adelantar, me voy a adelantar contigo en privado, pero se vienen se vienen cositas. Pero fíjate que hay una gran gracia. Como nosotros tenemos ETFs europeos, están los UCIT, y los UCIT tienen la gran gracia que obviamente no podemos evitar el impuesto de la DIAN, pero sí podríamos evitar pagar ese 15% más. Entonces, con un UCIT de, por ejemplo, el mismo BOO, que en Europa se llama BUA, pagaría solamente el el 15% y te llegaría el 85% dentro de la cuenta de XTB y bueno, a tu bolsillo llegaría el 80% por el impuesto de Colombia. Así que ahí le sacaríamos un provecho. Y bueno, con ese acuerdo obviamente de doble tributación podríamos evitar ese 5% en un futuro. Así que esperemos que obviamente se vayan siguiendo mejorando las condiciones para los clientes en todo sentido, que se vienen hartos cambios. Excelente, eso es muy bueno. Las personas preguntan mucho, ¿yo cómo identifico un ETF acumulativo y cómo identifico un ETF distributivo? Y Pablo justamente les dio la respuesta. Cuando ustedes quieran identificar un ETF acumulativo, ustedes van a ver la palabra UCITS o incluso al final que dice ACC. Si ven, este es acumulativo. Incluso acá vemos que cotiza en la bolsa de London. London es London, es decir, Londres. Por el contrario, el distributivo no tiene UCITS por ningún lado, tampoco dice ACC. Y si ustedes ven, la bolsa en la que cotiza es la bolsa de New York Stock Exchange, la bolsa de Nueva York. Entonces, eso es muy importante. Y XTB, como sabemos, al ser un broker europeo, me va a ofrecer estos productos. Entonces, eso va a ser muy importante porque hay muchos brokers que son interesantes a nivel mundial. Pero recuerda que hay brokers que solo te van a permitir invertir en productos de Estados Unidos con altos impuestos. En cambio, hay otros que tienen optimizaciones tributarias. Entonces, eso es muy importante a la hora de escoger tu broker. Y por otro lado, ya para finalizar esta sección,
quiero mostrarles también cómo en el largo plazo la diferencia entre el distributivo y el acumulativo es más grande. Por ejemplo, tenemos por acá ambos ETFs, son los mismos ETFs. La diferencia es que en la diapositiva anterior los estamos viendo hace un año y en esta desde hace 5 años. Si ustedes ven, el BOO ha rentado 81.92% en los últimos 5 años, más el dividendo del 1.22% efectivo anual. Ya descontando los impuestos que me toca pagar porque es distributivo, me quedaría un 4% adicional en 5 años. Es decir, esto es casi un 86%. Pero miren el acumulativo. El acumulativo rentó 93.82. Es decir, la diferencia entre el distributivo y el acumulativo en 5 años es de prácticamente un 8%. Y eso es una diferencia gigantesca. Porque si tú eres alguien que sigue el consejo de Warren Buffett, del mejor inversionista de todos los tiempos, y tú empiezas a invertir todos los meses sin falta, un 8% de diferencia en 5 años es una diferencia bastante significativa. Entonces, esto es para que te sirva como análisis de referencia para saber qué producto elegir, dónde seguramente comprarlo y que a largo plazo te dé la razón. ¿Qué opinas sobre esto, Pablo? Sobre, por ejemplo, el tema del largo plazo, las diferencias de las rentabilidades. Mira, hay una cosa importante que siempre uno no tiende a hacer, es ahorrar, gastar en inversiones y educarse. Que acá, por ejemplo, tenemos mucho material formativo, así que obviamente si no le están dando al seguir, denle seguir. Y también recuerden seguir a Santiago en su canal de Instagram, Academia del Éxito, ¿ya? Para que obviamente no nos perdamos obviamente de aprender todas estas cosas. Pero obviamente a mí me parece obviamente que hay que estar dentro de la bolsa y no hay que perderse ninguna. Y 8% efectivamente es mucho, ¿ya? Porque a veces uno también tiene que tomar en cuenta que, y aquí podemos considerar un poco la pregunta que había dejado María Loreto, que decía, ¿cuál es el riesgo asociado a los ETF en el caso de las propiedades son libres de riesgo? Bueno, ¿y por qué obviamente hago esta referencia al 8%? Uno dice, ¿las propiedades son libres de riesgo? No, no son libres de riesgo porque tú obviamente pudiste haber comprado en el mejor barrio, pero si aparece que el país en sí lo toma un presidente, por ejemplo, de izquierda, va a pasar de que obviamente las propiedades en sí se van a depreciar. Podemos ver el caso de los vecinos de Santiago. Me refiero a Venezuela, que obviamente las propiedades que en nuestros países, el mismo tamaño, son 50 veces más caras, eh, allá no lo son. O sea, pueden comprar una mansión prácticamente por $20.000, entonces se deprecia bastante. Y un 8% que se pueda perder en un activo es demasiado dinero. Imagínense, saquémosle el 8% a $100.000, son $8.000. Te pudiste haber comprado un auto con esos $8.000 en 5 años sin haber hecho nada, ¿ya? Entonces es demasiado el dinero que uno puede estar beneficiándose. Y en cuanto a los riesgos, obviamente, de un ETF, pasa lo mismo. No vamos a estar exentos de riesgo porque puede pasar de que en Estados Unidos se lo tome un presidente que en vez de hacer crecer la economía, empiece a hacerla destruir la economía y lo que único que va a hacer es que todas las acciones en parte que pertenece al ETF puedan tender a caer de valor. Pero esperamos que obviamente eso no se dé y que obviamente siempre estemos en este pro de darle crecimiento a las empresas. Por eso que también los presidentes de Estados Unidos siguen esa misma línea, independiente que sean un poco más de izquierda o más de derecha, de darle mayor crecimiento a las empresas más importantes del S&P 500, porque no solamente el desempeño del país se ve determinado en el S&P 500, sino que también están afectando las pensiones, los ahorros de las personas y los ingresos del país, para que obviamente podamos tener este crecimiento constante de todas estas empresas. Y es por eso que también todos están preocupados de hacer crecer al país y sus productos. Y también es por eso que también China toma sus medidas para seguir haciendo crecer, porque todos van invirtiendo en sus propias bolsas locales. Así que es demasiado importante. Totalmente, totalmente. Y yo creo que acá, pues ya vamos identificando qué son los ETFs, las clases de ETFs y todos los factores que yo debo tener en cuenta a la hora de decidir si invierto o no invierto en un ETF. Y acá
hay una pregunta que es muy importante porque cuando acá ya tenemos toda esta información, la siguiente pregunta es, ¿y cómo invertimos en estos productos? Me parecen interesantes los ETFs, creo que pueden tener una buena rentabilidad, creo que me da diversificación, pero ¿cómo lo hago? ¿Por dónde lo hago? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué me cuesta? ¿Es fácil? ¿No es fácil? Y eso es lo que también queremos enseñarles el día de hoy acá. Queremos mostrarles cómo nosotros podemos comprar ETFs a través de la plataforma de XTB para que sea muy transparente para todos ustedes y lo puedan ver de una forma totalmente transparente y segura. Entonces, ¿te parece, Pablo, si compartimos eso? Ya, si quieren me encargo de eso para que obviamente mostrarles. Es bastante sencillo, que mira que incluso muy bonito. Vamos a utilizar el mismo ejemplo que había utilizado en la plataforma, el CSPX, y que para que obviamente podamos hacer referencia, o no lo encuentro porque aquí ya lo tenía abierto, para poder encontrarlo muy fácil, que es el SP500, escribo scpx.uk y me va a aparecer inmediatamente que este es el SP500 acumulativo. Hago clic en esas tres velas y me va a aparecer a mi derecha. ¿Ya? Ahí quedó duplicado. La gracia de XTB es que puedes comprar la cantidad que sea. Ahora, detalles importantes antes de entrar a comprar sería en qué horario está comercializándose el producto. El producto, dame un segundo que acá no me está cargando, pero el producto tiene el horario de negociación de las 3 a.m. de la mañana a las 11:30. Esto horario de Colombia. Si lo vemos en Chile sería de las 5 a.m. hasta las 13:30, ¿ya? Y Argentina tiene el mismo horario, Perú el mismo horario que Colombia, así que ahí nos podemos dando una idea de en qué horario está negociando. Si queremos ejecutar una orden a mercado en este momento, no se va a ejecutar porque obviamente está cerrado. Obviamente, como es de Reino Unido, tiene un horario de negociación distinta a la bolsa norteamericana. Pero bueno, vamos con el detalle de cómo se ejecuta la compra. Puedo poner acá el clic derecho sobre la pantalla, hago clic en nueva orden y me aparece la cantidad a comprar. La gracia de la plataforma, si se fijan ahí aparecen valores dólares, puedo comprar la cantidad que yo quiera. Incluso la orden mínima, porque estos son instrumentos que se pueden fraccionar, o sea, comprar una milésima parte, es que ustedes tienen que entrar a comprar lo que tengan en el bolsillo para empezar a ahorrar. No se desgasten obviamente en tratar de ahorrar una cantidad de capital, empiece con lo que tengan, empiecen a fondear dentro de su cuenta, van comprando ETF y vamos acumulando. Literalmente como el nombre de él lo tiene, acumulativo, acumulemos. Entonces yo puedo poner acá la cantidad, vamos a poner uno, que en este caso serían 639, pero si yo quisiera comprar $1000 aproximadamente, que esos son como 1 millón, ahí están, me pasé, me pasé por un cero, ahí está. Como $1000, un poquito por debajo, pero bueno, casi. Y en ese momento ya tengo la cantidad seleccionada y simplemente le doy aquí clic en el botón comprar y ya la orden queda para que se ejecute a mercado. O bien, también puedo hacer otro tipo de orden, es que son, bueno, poco más de estrategias. Por ejemplo, yo podría poner, que en este momento no me deja porque el mercado está cerrado, pero poner una estrategia de que cuando el precio esté en 635, o sea, cuando tengamos un retroceso en el precio, me pueda hacer unas nuevas compras, que estas son órdenes pendientes. Entonces, yo puedo hacer que la plataforma, a través de órdenes pendientes, me vaya ejecutando órdenes cuando el precio vaya cayendo, y así puedo tener mucho mejores compras. Lo malo de este tipo de órdenes es que solamente se pueden comprar en unidades. En este caso no se pueden fraccionar. O sea que no puedes comprar menos de una unidad. Ese sería el único detalle. Y obviamente te va a aparecer en la parte inferior, tal como me aparece acá abajo, que me aparecen ahí algunos activos que tengo comprados. Perfecto. Pablo, me gustaría que, por ejemplo, hablemos también un poco de cuáles son las comisiones asociadas a esto. Acá hay alguna comisión, nos van a cobrar algo por comprar este ETF, es gratis. Mira que nosotros tenemos las comisiones más caras del mercado, cobramos $0.0 por cada compra, pero eso sí, con un monto máximo de $100.000. O sea que si un cliente compra $100.000 hoy día y luego va a invertir $100.000 más, ahí sí va a tener costo. ¿Ya? El costo es de el 0,2% de la transacción
o con un mínimo de 10 euros. O sea que si tú vas a transar por encima de los, 10 de los 100.000 dólares, una transacción, aunque sea de $1, igual te voy a cobrar como XTB 10 euros. Así que obviamente para las compras de largo plazo, lo ideal es estar haciendo 100.000 dólares. Igual te va ayudando ahí, te sale el detalle cuánto te queda por comprar en este mes sin comisión. Así que ahí no hay ningún problema. Es decir, nuevamente, si yo invierto en el mes menos de 100.000 euros, la comisión es gratuita. Exactamente. Perfecto, muy bien. Si yo quiero empezar a depositar acá mi dinero, ¿yo cómo hago para depositar mi dinero en XTB? ¿El depósito es gratuito? ¿Qué medios de depósito tengo? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, en el caso obviamente de Colombia, que aquí tengo una cuenta de Chile, es que tenemos opciones como, ahí si tú me pudieras compartir la tuya, que la tuya es colombiana, en la parte de la sección de depósito, me ayudaría bastante, pero tenemos PSE. La otra, que sí, PCE, que obviamente es gratuito para poder depositar. La otra es tarjeta de Visa Mastercard, que es una de las más convenientes. Ahí estábamos analizando con una clienta que, por ejemplo, cargar una tarjeta de Global 66 y esa tarjeta que de cierta manera es costo cero cargarla y la traspasa a XTB, te sale a un tipo de cambio prácticamente del momento. Así que también es bastante económica cargarlas desde ahí. La otra opción son utilizar Skrill Neteller, que son dos billeteras virtuales que te permiten hacer compras. La gracia de esas dos billeteras es que tú puedes comprar, por ejemplo, tú tienes USDT, puedes cargar USDT en Skrill y de Skrill pasarlo hacia XTB, así que también lo puedes hacer. Si tienes una cuenta en dólares que permite hacer transferencias internacionales, también puedes cargar a través de transferencia internacional XTB. Y la otra opción, a ver, tengo Skrill, Neteller, tarjeta de débito y crédito, y eso sería todo. Sí, al final esas serían todas las opciones. Y en Chile, en otros países, ¿cómo es el método de depósito? En verdad son para casi todos los lugares lo mismo. Algunos permiten como banco en específico, en Ecuador Banco Pichincha y en Chile la gracia es que tenemos transferencias locales que tú puedes cargar como una transferencia común y corriente. Desde el banco, por ejemplo, que yo tengo Banco Itaú, pasarle al Banco Security y eso ya queda cargado en XTB rápidamente en menos de 30 minutos aproximadamente cada operación. Así que se cargan muy rápido. Perfecto. Entonces, prácticamente gratis depositar. Hay distintos métodos de pago, pero prácticamente es gratuito. Por operar, si operas menos de 100.000 euros al mes, es totalmente gratuito. Y ahora hablemos de cuando nosotros como inversionistas queremos retirar el dinero. Al final estamos invirtiendo, pero queremos ganar y queremos aprovechar esas ganancias. ¿Cómo es el proceso de retiro? ¿Es gratuito? ¿No es gratuito? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, el país que tiene mayores privilegios es Chile. Incluso me acuerdo de los memes que salen por ahí que tienen como siempre el mejor ranking. Pero sí, efectivamente, porque está la opción de retiro local, ya a través de transferencia. Tú, por ejemplo, metes 25.000 dólares, o sea, 25 millones de pesos y los retiras, te llegan 25 millones de pesos sin ningún problema porque son transferencias tanto del security, o sea, de tu banco al security y del security a tu banco. Pero esa es una exclusividad que por el momento solo tiene Chile y esperemos que durante los próximos meses también se vaya extrapolando a otros países para el parecer ya esto cada vez viene más cerca, que obviamente tendríamos más ventajas para los demás. Para la retirada también está las opciones de, si metiste el dinero, o sea, si tú quieres retirar a Skrill o Neteller sin haber depositado por ahí, puedes hacerlo sin ningún problema. En Colombia tenemos el único que es que SAO, ¿cómo es esto? Se hace manual, el único país que se hace manual porque tenemos que hacer el retiro por medio de un correo solicitando a Skrill y listo, se envía a Skrill o se envía a Neteller sin ningún problema, pero se puede realizar. También se puede retirar a la tarjeta de crédito, aunque las tarjetas de crédito solamente pueden ser por Visa. Esa tiene la letra chica tiene una comisión del 1,5% de la transacción. La otra opción también es retiro bancario local, que también existe en Perú, en Ecuador, en México y en Colombia. Y en Colombia tiene la particularidad que solamente puede retirar hasta 10 millones de pesos por transacción. Ya, entonces, obviamente, si necesitamos retirar más, vamos a hacer dos transacciones de retirada. Y ya está, se pueden retirar sin ningún problema. El detalle también es que tiene una comisión del 1%. Entonces, si yo voy a retirar un monto, por ejemplo, de 500 dólares, no pasa nada estar pagando el 5 dólares. No es caro.
Pero si voy a estar retirando $20.000, ya empieza a ser un problema el 1%. Está la otra opción, que es que te enviemos dinero desde transferencia internacional. Cuando enviamos dinero desde transferencia internacional de nuestro banco en la central, el Banco Pecao, el costo de envío es gratis, si es que el envío es de sobre $100. Entonces, ya que sabemos que el costo de envío es gratis sobre $100, quedamos enterados que si retiramos por debajo de eso serían 30. Entonces, si retiramos por debajo de $100, vamos a utilizar sí o sí retiro bancario local. Si no le aparece el botón, bueno, comenten con su ejecutivo y si no, me escriben un correo a pablo.mundaca@xtv y lo revisamos. Bueno, ¿y qué pasa obviamente si retiro más de $100? Me acabas de decir que es gratis, ¿cierto? Y yo como te mando, la cantidad de dinero depende del banco. Por ejemplo, Bancolombia, cuando recibe el dinero, en su mayoría las transacciones son gratis, o sea que tú retiras $100, te llegan $100. Pero en otros bancos pasa a menudo de que, por ejemplo, tú retiras $100 y por el costo de la transacción internacional te cobran 30. Entonces depende mucho de la mesa de dinero. Entonces, lo aconsejable es que si vamos a retirar por transferencia internacional, lo ideal es que sean montos por encima de $3.000, para que obviamente si vamos a pagar esos $30, ya empiece a ser más conveniente que estar pagando el 1% de la transacción de la retirada bancaria local. Y de todas maneras, si obviamente están haciendo inversiones, por ejemplo, en divisa, en índice, en materias primas muy a menudo, podemos ver la posibilidad de dejar incluso ese costo cero. Hay que ver obviamente si es que nos conviene negociar con el ejecutivo para ver ese tema, pero se puede hacer algo sin ningún problema, dependiendo ahí de la cantidad de transacciones que hagan. Perfecto. Y mira que este fin de semana estuve dando unas charlas en Monicon y las personas me hacían una pregunta muy interesante y es, ¿estamos claros en que cuando hacemos una transferencia internacional, la recepción de ese dinero en mi banco, al menos en el caso colombiano, pero pues pasa en muchos países también de la región, tu banco te va a cobrar una comisión elevada por recibir ese dinero? Pero ¿qué pasa con estas aplicaciones como por ejemplo tú mencionaste Global 66, que te crean una cuenta en Estados Unidos o en Europa? Yo podría retirar mi dinero de XTB a estas cuentas más barato y después de estas cuentas a mi banco local. ¿Sabes si eso se puede hacer? ¿No se puede hacer? No, porque mira, estuvimos vinculando la cuenta de Global 66 y la cuenta te la crea, no es Global 66 la cuenta o el banco, sino que otro banco. Entonces, sí, la figura que se hace ya no es una transacción directa y no está ni siquiera nominativa a tu persona. Entonces se complica la transacción. Lo malo de XTB, que es algo positivo, es que está muy regulado y al estar tan regulado tiene muchas reglas de con qué banco podemos enviarle dinero. Tienen que ser bancos tradicionales para poder enviar el dinero. Y ahí es donde obviamente los temas positivos se vuelven negativos, que la regulación te pone un poco más estricto a la hora de retirar. Por ejemplo, si yo soy alguien de Latinoamérica, pero yo en el pasado estudié en Estados Unidos o trabajé en Estados Unidos, tengo una cuenta bancaria tradicional en Estados Unidos, un banco como Bank of America, Wells Fargo, entre otros. Yo podría retirar mi dinero de XTB a estos bancos tradicionales en Estados Unidos, a pesar de que yo viva en Colombia, en Chile o en otro país. Depende, porque si obviamente el extracto bancario de Bank of America dice que tú estás domiciliado en Estados Unidos, no. Y lo ideal es que ni siquiera lo intentes, porque si lo haces, como eres residente de Estados Unidos, nosotros tenemos que cerrarte la cuenta porque no permitimos ciudadanos de Estados Unidos. Ahora, si por el contrario tú tienes una cuenta Bank of America que dice domiciliado en Bogotá, calle 13, ningún problema, se puede vincular, te van a hacer la pregunta de por qué tienes esa cuenta y obviamente uno responde, soy ciudadano fiscal de Colombia y tengo una cuenta en Estados Unidos, pero pago mis impuestos en Colombia. Y luego de esa pregunta ya queda aprobada y se puede hacer los retiros a ese banco. Ya, muchos clientes en Argentina tienen ese caso, pero en otros países no lo he visto. No es muy a menudo que tengan el domicilio en el país que están viviendo. Entonces hay que asegurarse de que eso aparezca y sin ningún problema. Y en ese caso, ¿sabes si se cobra una comisión? Si estos bancos, Bank of America, entre otros, cobran comisión por recibir ese dinero o no la cobran.
No sabría decirte. La verdad es que como son pocos casos y no tengo información acerca de ello. Perfecto, perfecto. Justamente tú mencionabas un aspecto que es clave. Yo creo que esto es lo más importante a la hora de elegir un broker para operar. Y es que debe ser seguro. Debe ser un lugar en donde yo sepa que mi dinero está regulado, está supervisado, está vigilado, es decir, tiene todos los controles. ¿Qué tipo de regulaciones tiene XTB a nivel mundial y eso cómo nos da a nosotros seguridad como inversionistas? Bueno, tenemos bastante. Tenemos la hora en la que está bastante restringida, pero existe en la de España, la CNMV. También tenemos la KNF de Polonia, es donde nosotros tenemos el origen como empresa. También tenemos la Banfin de Alemania. Tenemos la FCA de Reino Unido. Para Latinoamérica, la de Belice, la de IFCS. Tenemos una, y bueno, y otras más pequeñas que obviamente no causan ninguna importancia sobre XTB. La gracia, obviamente, de este multiregulación es que como grupo XTB, nosotros tratamos de poner todas las herramientas para los clientes de la misma manera para todo el grupo. Por ejemplo, en Latinoamérica no te exigen que tú tengas que tener protección de balance. ¿Qué es la protección de balance? Que en el caso, por ejemplo, de que tú estés operando productos apalancados y que puedas arriesgar más de lo que tú tenías en de capital, no te permita perder y quedar en deuda con nosotros. Por ejemplo, hay brokers que están acá en Latinoamérica que si tú, por ejemplo, compras el Nasdaq a través de futuros y en eso te toman apalancamiento de 1 a 1000, que he escuchado, incluso hay un broker que te ofrece 1 a infinito, que no entiendo cómo hace esa gracia, pero genera eso, tú puedes quedar en deuda con el broker y que te puede cobrar. ¿Ya? Entonces, un gran problema es que imagínate quedar endeudado una operación arriesgada que en verdad tú ni siquiera entendías que estabas haciendo. ¿Ya? Con nosotros tiene la gracia de que solamente estarías arriesgando en este tipo de productos lo que tienes depositado. No está cero de riesgo, siempre va a estar con riesgo, pero no quedarías puesto tu capital fuera de XTB a riesgo. Lo otro que tiene bastante agraciado de XTB es que tiene cuentas segregadas. Por ejemplo, los clientes tienen, si ustedes van a la sección de depósito, no los que están en Chile, sino que el resto de Latinoamérica, van a encontrar que el número de cuenta, y se lo van comparando con los diferentes clientes, se van a dar cuenta que la terminación del último dígito todos son diferentes, porque obviamente son cuentas separadas de cada uno. La gracia de eso es que en el caso de que nosotros como empresa llegásemos a quebrar, no pasaría nada con tus fondos porque tus fondos estarían protegidos en estas cuentas segregadas que están separadas de los fondos de XTB. ¿Ya? Entonces, en el caso de, por ejemplo, de que, bueno, ocurra cualquier cosa, que nuestro gerente se vuelva loco y en vez de gastar el dinero como corresponde, empieza a gastarlo ahí en juegos de azar, por ponerle un ejemplo, ya bien exagerado. Esas son como las principales cosas que obviamente son parte de la regulación y que obviamente te dan bastante seguridad al operar. Perfecto, muy bien. Eso que acaba de mencionar Pablo es muy importante porque lo primero que tú debes mirar son las regulaciones. Es ver que tu dinero esté protegido. Hay muchos brokers a nivel mundial o bueno, o plataformas que se hacen llamar brokers que no tienen ningún tipo de regulación ni supervisión o que en algunos casos tienen algunas, pero no son serias o no son exigentes. Entonces, eso es muy importante a la hora de elegir un broker. Gracias por comentarnos un poco sobre eso, Pablo. Me gustaría que volvamos un momento nuevamente acá a la pantalla del ETF y a mí me gustaría saber, además de la funcionalidad que vimos que es muy sencillo, cómo comprar, cómo vender, ¿qué otro tipo de herramientas tenemos acá para aprovechar los ETFs? ¿Tenemos algo para analizarlos, para ver noticias? ¿Qué más tenemos acá para revisar los ETFs? Mira, antes de seguir con esa herramienta, que justo acá estaba viendo una pregunta que teníamos en el chat y después respondimos a la otra, pero Nehemías decía en cuanto a la tributación, los datos los enviamos para ingresar en el sí. Bueno, como ya tenemos bastante avanzado con el tema regulatorio acá en Chile, que ahí se ven las grandes novedades, ya nosotros estamos enviando de forma automatizada los datos, ya por ejemplo, de tus operaciones a final de año ya aparecen, perdón, en marzo de cada trimestre. Y sí, vamos inmediatamente con lo que me estabas preguntando, que sería la herramienta que tenemos para poder identificar acá los ETFs. Y obviamente respondiendo ahí la otra pregunta, que cómo vamos a identificar los ETF de buena manera, o buen ETF para poder invertir.
Bueno, obviamente que para poder identificar un buen ETF para poder invertir nos toca hacer investigación hasta por si acaso y tratar de leer la máxima información posible. Podemos ver de cosas, bueno, primero, por si acaso tenemos algún filtro aplicado, como siempre, restaurar por defecto y me aparecen todos los filtros ya de forma predeterminada. Si por algún motivo estuve modificando esta parte, ahí dice marca de análisis de mercado, ETF Scanner y acá me aparece toda la información. Yo tengo un poco modificado esta parte de acá, me imagino que si ustedes están siguiendo conmigo los mismos pasos, no le aparece lo mismo. Entonces yo aquí puedo personalizar la vista y puedo poner la información que a mí me interese. ¿Ya? Yo, por ejemplo, le puedo dar más ponderación a ciertas cosas o como no puedo darle ponderación a otras cosas y por lo tanto la voy a sacar. Ya, por ejemplo, el riesgo, le voy a agregar ahí el riesgo para que lo podamos ver. Ahí dice los diferentes riesgos que podemos tener. Pero la verdad es que yo, como soy un tipo más arriesgado, me da igual el riesgo. ¿Ya? Este es mi caso personal para poder identificar. Listo. Entonces, ahora, si yo quiero invertir en distributivo, como yo soy más team distributivo, me aparecen aquí, puedo ordenarlos por distribución. ¿Cuánto estuvo pagando anualmente la distribución? Por ejemplo, y ahí también me aparece qué tipo son. Por ejemplo, como estoy ya duplicando la información, sería bueno que esta opción yo la sacara, porque ya sé que son distributivos y tiene algún tipo de porcentaje. Entonces ahí lo quito. Excelente. Ahora me aparece más espacio también. Entonces, ¿podría ser que este instrumento sea una buena opción? Podría ser. Entonces, nos toca revisar de qué trata este instrumento para ver si es que realmente va a ser una buena opción o no. Hay que tener ojo porque no todas las opciones que tengan buena dividendo puede ser que sea bueno, porque este es un ETF que va inverso y por 3 veces, o sea, un instrumento apalancado por 3 del Russell 2000. Su objetivo es ofrecer el triple de rendimientos diarios inverso del índice proporcionando una vía estratégica para que los traders amplifiquen su ganancia en un mercado bajista. Entonces, si yo estoy viendo que los mercados podrían tender a caer, este sería un excelente instrumento para entrar en compra y ganar con la depreciación de la bolsa. Entonces, si por algún motivo Donald Trump empieza a comentar que le va a subir a los impuestos a las microempresas, claramente que tengo que entrar en compra en el Russell 2000. Excelente idea. Russell 2000 Ultra Short, o sea, Ultra Pro Short Russell 2000. Excelente idea. Eh, Otra cosa que obviamente podemos ir mirando, además de que obviamente la distribución, ya vamos a cambiar ahora, vamos a dejar de ser team distributivo y vamos a ver mejor algún sector que te gusta a ti, Santiago. Bueno, a mí me gusta mucho el sector de la tecnología. Tecnología. Bueno, no me aparecen por acá las clases, pero podemos ir a lo que sería, bueno, aquí sí me aparece la categoría, que acá arriba no me aparece la categoría, Ok, dice como los mercados. Bueno, podríamos buscar entonces solo pero, europeos, puede ser. mira, pero sí me sale tecnología, que no Ah, me sí, acá aparecen sale. acá Ah, en sí, la tecnología. Ah, muy bien, ahí está, ahí está. categoría. Entonces, hay diferentes, lo ideal es que obviamente miremos de qué tratan cada uno, porque obviamente la idea no es invertir a diestra y siniestra, pero vamos a entrar a este para poder mirarlo. Entonces, ya tenemos ahí ese instrumento financiero, objetivo de reflejar el MBIs de semiconductores, ya, algo bastante interesante, proporcionando una exposición a la industria, incluyendo empresas mediana capitalización y cotización extranjera en bolsa estadounidense, lo que ofrece crecimiento y diversificación. Los traders pueden participar en el potencial de la industria que se beneficia de la flexibilidad de la empresa en mediana capitalización y los actuales actores globales de semiconductores. Aquí podemos ver también los pagos de dividendo que estuvo haciendo. Este fue el último pago. Te paga dividendos anualizados. No tiene pagos ni trimestrales ni mensuales. Entonces depende del instrumento que va a cambiar. Y todos los paga a final de año. Y aquí me aparece un poco más acerca de lo que corresponde a la cartera. Una cartera bastante interesante. Ahí si tú me pudieras ayudar aquí, Santiago, un poco con los ratios. ¿Qué te acuerdas tú de un poco los ratios? Claro, claro, claro. Entonces, por ejemplo, acá lo que vemos es, por ejemplo, algunos importantes, el ROA y el ROE. El ROA es el retorno sobre los activos. Es decir, por ejemplo, esta, este ETF de semiconductores tiene activos por $1.000, digamos, es un ejemplo, $1.000. Y eso significa
que el retorno, es decir, el rendimiento que está teniendo sobre esos $1.000 en activos es del 23.6%, lo cual es algo muy bueno para que sepan. Por encima de 15% es bueno. El ROE, el ROE es el retorno sobre el equity. El equity, que es el patrimonio. Entonces, hagan de cuenta que esta empresa o este ETF en todo el patrimonio, en sus acciones, vale $10.000. Eso significa que el 34.23% de eso fueron retornos. Entonces, digamos que ahí nos van a decir algunas métricas importantes. Yo por ahí vi también que cuando Pablo estaba seleccionando los filtros de qué columnas incluir, había muchas métricas muy interesantes, que son de las más utilizadas para evaluar un ETF. Entonces, me parece que está bastante interesante, honestamente, para revisar. Sí, a mí me gusta, por ejemplo, el beta, que también es un indicador muy bueno que, por ejemplo, casi en su mayoría están todos elaborados frente al SP500, que te muestra cuánto es la variación que ha tenido frente al SP500 o que podría variar. Entonces, si el SP500 aproximadamente está cayendo, vamos a ponerlo ya en valores, eh, bueno, si el SP500 sube un 1%, este sube 1.27. Si el SP500 cae 1.27, o sea, 1%, este cae 1.27, siempre un poco más, un poco más exagerado con el movimiento. Así que, ¿a ti qué te parece? Mirándolo solamente acá con el ROE, el ROA y el beta, ¿entraríamos en inversión o no? A mí me parece que puede ser interesante, no se ve mal, no se ve mal, me parece que se ve bien, pero yo creo que yo revisaría otros aspectos. Por ejemplo, un aspecto muy importante que tú mostraste, por favor, vamos a donde dice dividendos. En dividendos acá hay algo muy importante y miren lo siguiente. Por ejemplo, en 2024, miren que dice que entregaron $1, poco más de $1 en dividendos por acción. La fecha de pago fue el 23 de diciembre de 2024 y la fecha de vencimiento fue el 22 de diciembre de 2024. Eso es muy importante porque la fecha de vencimiento, o en algunos países se conoce como fecha ex dividendo, o en inglés es ex dividend date, ¿cierto? Es la fecha máxima que tú tienes para comprar este activo. Entonces, en 2024 fue un día antes, entonces digamos que no hay problema. Pero miren en 2023. En 2023, una persona pudo haber revisado, el dividendo lo pagan el 21 de diciembre. Entonces la persona se confía y compra el 20, un día antes, pero no va a recibir el dividendo porque la fecha de vencimiento era el 17 de diciembre. Entonces, por ejemplo, este es un factor que yo creo que también es muy importante revisar y ya dependiendo si a ti te gusta más el análisis fundamental o el análisis técnico, pues revisar también los indicadores de este tipo de análisis. Ujú. Y otra cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, o sea, bueno, que es muy importante cuando estamos viendo empresas dividenderas, es que ojalá que el dividendo vaya en aumento. Y en este caso, al parecer, vamos por lo menos en un crecimiento más o menos bien. Entonces partimos pagando $0.35, 0.32, 0.36, 0.5, 0.28 cayó un poco en el 2016, 0.6, 0.6, 0.8, 1.0, 0.75, ahí tuvimos obviamente caída, y luego ya nos estabilizamos en un dólar. Entonces, de cierta manera también viene en crecimiento, o sea que las utilidades están cada vez en aumento, aunque también puede aplicar que el precio de la acción haya subido tanto que la rentabilidad la haga más baja, pero en sí están subiendo la cantidad de utilidades que están repartiendo hacia los inversores. Así que también es otro punto a favor para poder comprar. Excelente, excelente, excelente. Y por ahí en el chat había una pregunta que me parece interesante, Pablo, y es, ¿cuál es la diferencia entre un CFD y un ETF? Sí, creo que dice CFD o un ETF. Ujú. Entonces, me gustaría que habláramos un poco de eso. ¿Cuál es la diferencia? Porque justamente cuando tú acá mostraste uno de estos productos, salía otro nombre diferente al ETF. Buenísimo, mira, vamos a poner acá estas dos partes y vamos a buscar dos similares, a ver cuál es que se me va repitiendo. El IBB creo que lo tengo dos veces. IBB, buenísimo. Entonces, vamos a generar acá un IBB y otro IBB. Déjame decir, pero ¿qué tanto bebé? ¿Le estás diciendo a Santiago bebé? No sé, ¿la estoy coqueteando? No, no. Ya, pero se ven casi iguales. ¿Ya? ¿Por qué se ven levemente diferentes? El spread. Recuerden que obviamente
los instrumentos tienen esta diferencia de precio cuando uno ve el precio en pantalla y al que realmente se ejecuta. Una cosa también que estábamos analizando con otro analista de la competencia que estábamos ahí, que somos amigos, que me comentaba de que los clientes reclamaban mucho por la ejecución de la orden. Acá tú tienes claro, o por lo menos en pantalla, de cuánto es el spread. O sea, tú por lo menos ves la punta de venta y la punta de compra. Y en otros, tú solamente ves una punta y cuando estás tratando de comprar en 600,52 y ejecuta la orden, se te puede ejecutar en $6. O sea que te cobran esos $2 de diferencia con el precio en pantalla con el que se ejecutó realmente. Y además de eso, una comisión de $15 por cada transacción. Y otra comisión porque por si acaso, ¿ya? Y otra también por si acaso. Ya. Pero bueno, entonces, ¿qué otra diferencia traen? Además de la diferencia de precio. En el ETF tú eres dueño del activo. Entonces, si usted me dice, por ejemplo, Santiago, quiero comprar este ETF para dejárselo como herencia a mis nietos, cómprese en ETF. No se compre en CFD porque el otro es un contrato derivado que usted hace un acuerdo con XTB para poder hacer una operación que la gracia de esta es que le puedo sacar más provecho que la otra. Denme un segundo que me cambie la cuenta en dólares para que hablemos todo el mismo idioma. Ya va, ya viene. Eso ahí ya está cargando. Siempre, pero siempre que uno está en vivo, te hace esta, de que se demora más de lo normal. Ya, entonces volvimos. Ahí sí. Entonces, este instrumento tiene la posibilidad de apalancar la posición. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente tengo que poner los $2.400 para poder comprarlo, sino que con un mínimo de $480 yo puedo comprar este instrumento. Pero, ¿cuál es la gracia? Que obviamente yo ponga menos dinero para poder comprar 2.400. Es que a lo mejor mañana se viene la elección en Estados Unidos, y como hay elecciones en Estados Unidos, estoy entre votar entre Nicolás Maduro y Donald Trump. Dos opositores en términos ideológicos bastante diferentes. Entonces, si sale Donald Trump, probablemente va a subir, pero si sale Nicolás Maduro, probablemente la bolsa tienda a caer. ¿Ya? Yo lo pongo como ejemplo porque claramente lo que hizo este presidente con la bolsa, obviamente venezolana, es destruir un poco la economía. Entonces, pasa muy similar acá. Si obviamente sale un presidente tan extremista como él, lo que vamos a ver que inmediatamente va a caer de forma repentina. Entonces a veces uno maneja información que es prácticamente privilegiada y uno puede aprovechar esos movimientos que están pasando en el mercado de forma rápida. Entonces, en vez de usted estar ganando, si tienen solamente $500 y ganar, por ejemplo, una variación del 10%, que serían de $500, $50 de beneficio, estaríamos invirtiendo $2.400, lo que significaría una ganancia por la caída de un 10%, $240. O sea, 5 veces más, perdón, $2.500 por 500, ahí me da 2.500, así que serían 250, y ahí sí que me darían $250 de ganancia más. O sea, una utilidad mucho mayor. Pero muy importante, eh, para una cosa voy a querer un instrumento, para otra cosa quiero el ETF, de ETF de largo plazo, CFD para operaciones de poder aprovechar en el corto plazo. Perfecto, listo. Yo creo que quedó bastante claro qué es un CFD, qué es un ETF, en qué casos pues una persona podría decidir utilizar uno u otro. Y también muy claro cómo es que hacemos todo el proceso de compra, de venta y utilizar la plataforma de XTB para revisar los ETFs. Sí, ahí quedamos ya casi listos. Creo, efectivamente no veo más preguntas. Si alguien más tiene por ahí algo. No, eh, tampoco veo más preguntas. Así que nos vemos para otra ocasión. Fue un gusto. Santiago, Espera, espera, comparte tu... ¿Ah? antes de finalizar, Dígame. es que tenemos un regalo para las personas. Verdad. Yo que me estaba Eh, escapando. sí, 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 sí. No, acá, Yo acá me- les tenemos un regalo a todas las personas que vieron este live. Entonces, Pablo, ¿me dejas compartir un momento la pantalla, por favor? Claro que sí. Excelente. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. Pablo, ¿me confirmas, por favor, cuándo se puede ver mi pantalla?
Dame un segundo que apreté cosas. Creo que todavía no. ¿O sí? Sí, ya se ve tu pantalla. Ya se ve, listo. Entonces, queremos agradecerles enormemente por haberse conectado en esta sesión en donde hablamos sobre qué son los ETFs, qué clases de ETFs existen, las diferencias entre estos, para que pues cada uno de ustedes pueda tomar su mejor decisión. Además, revisamos cómo a través de la plataforma de XTB, que recuerden que es uno de los brokers más grandes del mundo y que cuenta con varias regulaciones a nivel mundial que son muy serias, podemos hacer este proceso en vivo y en directo. Y es que por eso tenemos el siguiente código QR. Si a ustedes les interesa más sobre estos mercados financieros y quieren empezar a invertir en ETFs, en otros productos, empezar a crecer su capital, como nosotros muy bien lo hablamos a lo largo de toda nuestra sesión, en este código QR ustedes van a ir a un link en donde van a poder crear su cuenta totalmente gratuita. No van a tener que pagar absolutamente nada, tampoco tienen que hacerlo de forma obligatoria para nada. Es simplemente que sabemos que muchas personas quieren crear la cuenta, pero a veces no saben muy bien dónde es que se crea, no quieren entrar en links falsos. Entonces acá digamos que dejamos este código QR para que las personas puedan empezar a crear su cuenta de forma totalmente gratuita y hacer lo que nosotros hicimos en esta sesión, en vivo y en directo, pero ya con su capital y creciendo su dinero en el largo plazo. Y ya lo último que les quiero decir es que el mejor momento para invertir era hace 10 años y el segundo mejor momento para invertir es el día de hoy. Entonces, no desaprovechemos nuestro tiempo, utilicémoslo al máximo y rentabilicemos nuestro dinero, porque ese dinero nos va a traer bienestar a nosotros y a las personas que queremos. Y si quieren aprender más sobre este tipo de información, los invito a que sigan, obviamente, a XTV en todas sus redes sociales y también a la Academia del Éxito en todas. Ese era el mensaje, ese era el regalo. No sé, Pablo, si tienes algo más que comentar. No, obviamente invitado, obviamente, a participar con nosotros, como habíamos comentado ahí en privado, Santiago, también se vienen eventos para Colombia. Acá en Chile, bueno, pregúntale a su ejecutivo de Chile porque yo estoy encargado de Colombia. Así que ahí encargado de inventar cosas en Colombia, vamos a estar haciendo algunos en Bogotá. Durante el año también vamos a volver a Medellín, a Cali. Así que se nos vienen hartas cosas ahí para Colombia en sí. También tenemos preparado obviamente otros eventos que en Perú, también tenemos pensado hacer cosas en Argentina, en Ecuador, en México, pero obviamente ahí vayan contactando con los ejecutivos para obviamente tratar de coordinar, ordenarse y estar con nosotros, que ahí vamos a estar con Santiago haciendo varias cosas que no sea la última ocasión que nos vamos a estar acá viendo y obviamente trabajando para ustedes para brindarle información que a veces eso uno paga cuánto por un curso que también aparece como el de que mencionaba hace un rato. Oye, bro, este reloj me costó $50.000 y que está lleno de basura. Así que obviamente invitado acá a seguir el canal de XTV, que está lleno de profesionales que la gran mayoría, o sea, en XTV nos vamos tratando de trabajar siempre con profesionales del área. Ahí ven a Santiago, que también profesional del área de las inversiones, yo mismo que también estudié ingeniería comercial para obviamente poder brindarle todas las herramientas y nuestro departamento de análisis que hace un montón de cosas para poder ayudarlo. Así que invitados totalmente a estar en contacto, a pedir ayuda, a que obviamente nosotros vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros para poder brindar las herramientas que ustedes puedan sacar el mayor provecho al mercado y ese mayor provecho hay que atreverse y efectivamente es ahora y mañana ya va a ser tarde. Y mañana y pasado mañana aún más. Total, total. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Muy chévere tenerlos por acá. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Buenas noches. Muy buenas noches, Chao. que estén muy Que bien. estén bien. Buenas noches.